Bueno, históricamente ha habido, en fin, no hay ninguna fuente normativa, digamos, que establezca esta situación, pero históricamente ha habido una suerte de convenio, ¿no?, entre la Justicia Nacional Electoral y las justicias provinciales, a los efectos, como en general hay un decreto que obliga a las provincias a usar el padrón nacional. Ujú. Bueno, normalmente durante años se han venido celebrando convenios en donde la justicia federal solicita el pago de horas extraordinarias y algunos otros conceptos para trabajar en ese padrón nacional depurado a los efectos de que las provincias voten. Esto se ha repetido permanentemente. Fíjese que yo en el 2017, que fui por primera vez presidente del tribunal y del tribunal electoral, digamos, debutaba como presidente, también, firmé un convenio por un monto, obviamente, que si usted lo calcula en términos inflacionarios, era sensiblemente inferior al que ahora se pretende, en términos inflacionarios le hablo, ¿no? Ujú. Y en verdad, en ese momento no se me planteó la duda, sí se me planteó la duda de por qué firmaba, porque en verdad yo no negocio el contrato, yo no soy el que paga ni el que dispone los pagos. Este es un tema que se maneja a nivel del Ejecutivo con la Justicia Nacional Electoral. En cualquier caso, este año, cuando aparece la posibilidad del convenio, me llamó un poco la atención y bueno, comencé a indagar, y evidentemente es un tema que necesita que en algún momento salga, digamos, se plantea en términos mucho más claros a nivel nacional, porque hay provincias a las cuales les han entregado el padrón gratuitamente, caso Corrientes, caso Chaco, caso Mendoza. Hay provincias en las cuales se establece un monto sensiblemente inferior al que se pretende para Santa Fe, con padrones mayores, con Ujú. padrones más grandes. O sea, perdón, doctor, Eh, hay provincias que tienen padrones más grandes, pero pagan menos que Santa Fe. Sí, el caso Córdoba y otras provincias también, pero básicamente lo que yo advertía en el contrato es que haya una justificación pormenorizada. Nosotros tenemos que saber a qué se imputan esos 55 millones de pesos. Y fíjese que hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral, es decir, la Cámara Nacional Electoral, que es la competencia máxima en materia electoral, que depende de la Corte Nacional, una acordada del año 2023, ahora del principio del 2023, porque la Justicia Electoral Federal también cobra horas extras a la Nación. Es decir, la Corte Nacional dispone de una partida que afecta al pago de horas extraordinarias para los juzgados con competencia electoral y los secretarios, las secretarías electorales de todo el país, pero le establece una rigurosa rendición de cuentas mensual, le establece límites a la cantidad de horas extra, porque obviamente esas horas extras deben cumplirse de manera presencial, y si usted tiene 140 empleados en una secretaría electoral, se imagina que nadie puede trabajar 26 horas sobre 24, ¿no? Ujú, ujú. Y de modo que, por un lado, perciben horas extras pagadas por el gobierno nacional, además del sueldo de planta permanente, pero en la acordada de la Cámara Nacional Electoral se establecen pautas muy precisas, incluso deben acompañarse listados con los nombres de las personas que van a hacer las horas extras, tienen que tener determinadas condiciones, por ejemplo, secundario cumplido, tienen que acreditar, no pueden superar una cantidad de horas, etcétera, etcétera. Me parece que de un lado lo menos que puede exigir Santa Fe es que esta misma condición que le exige la Nación para las horas extras que paga la Nación también se reproduzca en el convenio que firma la provincia, Claro, ¿no?, claro. para saber qué es lo que estamos pagando. Ahora, doctor, Después, 55 millones de pesos, ¿no? sí. 55 millones de pesos. Lo que a mí me sorprende es que no haya, dentro de los convenios, una regulación del costo. Es como libre albedrío a negociación abierta, como si estuviéramos en un café negociando la venta de un auto entre dos privados. Sí, yo creo que de cualquier forma el tema se va a resolver, hay que salir, digamos, encontrar una salida política, la elección es inmediata, pero claro, no bajo cualquier condición, o sea, cuanto menos para Santa Fe hay un límite, que es el de Córdoba, y cuanto menos para Santa Fe hay un límite de condiciones que son las que exige la propia Cámara Nacional Electoral, de la cual dependen los juzgados Ujú, electorales. ujú, No sé si ujú. me explico. Sí, Por sí, acá sí, no hay un claro. problema personal, yo no entro en conflicto con nadie, con ninguna persona con apellido.
Este tema yo lo he planteado ahora en la Junta Federal de Cortes Provinciales. Es un tema que le ha prestado interés las Cortes Provinciales porque en alguna medida era un tema que había pasado con cierta opacidad, digamos, y seguramente para las próximas elecciones la Junta Federal de Cortes se sentará en la mesa con la Corte Nacional, que es la última responsable, y trataremos de encontrar algún tipo de consensos y eventualmente de aclarar las diferencias, de poner las cosas en claro y si realmente existe una necesidad de colaboración en el mundo de la digitalización, en el mundo de la informatización, en el mundo en donde usted sabe que los cambios de registros a través de la informática no requieren de una cantidad de horas exageradas. Bueno, si efectivamente se demuestra que hay una necesidad, con la Corte Nacional y la Junta Federal de Cortes Provinciales trataremos de establecer algún baremo que sea claro, conocido previamente e igualitario para todas las provincias. Doctor Ureta, la última. La provincia de Santa Fe es la única que no habilitó el voto joven. Hay un pedido de legisladores, sé que estuvo reunido además con Rubén Giustiniani, que fue uno de los legisladores que está con esta agenda. ¿Qué le impide a la provincia, más allá de lo que dice la Constitución, pero entendiendo que hay otras provincias que hasta por decreto han habilitado la votación de los menores de 16 y 17 años? Sí, nosotros tenemos una presentación, yo mucha argumentación no le puedo dar porque la estamos estudiando para resolver y no quisiera anticipar una opinión. Santa Fe es la única provincia que no tiene voto joven, la única del país. Hay provincias en donde directamente incluso se ha incorporado a los jóvenes de 16 a 18 años de manera automática al padrón, digamos, de las elecciones provinciales sin ningún acto prácticamente jurisdiccional ni ninguna reforma legal. Hay provincias que han modificado, han sancionado legalmente en el régimen electoral esta previsión. En Santa Fe se suele decir que nuestra Constitución provincial establece que el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y que ese pareciera ser el obstáculo. Bueno, mire, hay dos cuestiones. Hay una serie de normas en juego que hay que tratar de interpretarlas e integrarlas armónicamente, y la segunda cuestión es establecer frente a esta presentación que ha hecho el diputado Giustiniani, establecer cuál es el alcance y la competencia del Tribunal Electoral para resolver esos temas. Son las dos cuestiones que estamos estudiando y seguramente va a haber solución en los próximos días. Hoy se le corrió vista al procurador de la Corte, de modo que una vez que el procurador haga su dictamen, nosotros vamos a estar resolviendo esta cuestión. Pero bueno, sí, tenemos esta particularidad, ¿no? De ser la única provincia que no ha incorporado el voto joven. O sea, un joven puede votar presidente, pero no puede votar gobernador. Doctor, el lunes el gobernador Perotti abrió un nuevo periodo de sesiones y en la previa el doctor Rafael Gutiérrez dijo que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo había sido muy complicada. ¿Cuál es su visión sobre esto y cuál fue o cómo evalúa la relación del Poder Judicial con el gobierno de Omar Perotti? Usted me dice que, perdón, no le interpreté, el doctor Gutiérrez dijo que el Ejecutivo con el Legislativo... Exactamente, fue una relación complicada en estos tres años y medio que lleva el gobierno Omar Perotti. Comparto completamente, hubo una relación complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo y eso se traduce, y con esto no estoy ni dando una opinión política, digamos, partidaria, ni entrometiéndome en la política, ni haciendo... digamos, ni cargando responsabilidades, es un dato objetivo y de la realidad. Hubo muchas iniciativas legislativas del Ejecutivo que no tuvieron siquiera tratamiento en la legislatura. Bueno, un poco este dato de la realidad, que es visible, que es, le diría, casi obvio en estos años, es también la consecuencia de que Santa Fe sea una de las pocas provincias que tampoco tengan ley de acceso a la información pública, que tampoco tengan ley de juicio por jurados populares. Es decir, tenemos una serie de cuestiones institucionales que verdaderamente han quedado lamentablemente obstaculizadas, ni hablemos de la posibilidad de una reforma constitucional. Somos una de las dos provincias de Argentina que no han modificado su constitución después del 94, no existe otra. De modo que esta relación que a todas luces se ha visualizado
y exteriorizado en distintos hechos, bueno, también en alguna medida a veces se traduce un poco en la dificultad para poder avanzar institucionalmente. Una provincia con tanta potencialidad, con tantos recursos humanos, con tantos recursos naturales. Yo escuché al gobernador en su apertura de las sesiones dando cuenta de las inversiones que se han hecho en materia de infraestructura, de salud, de educación, de tecnología. Bueno, con todo eso, verdaderamente creo que Santa Fe necesita respirar mucho aire fresco institucional, necesita un recambio de institucionalidad muy grande. Perdón, doctor, ¿y la Corte, en este sentido, digo, en un recambio institucional, usted qué piensa? ¿Habría que modificarla? No. Sí, pero no le quepa la menor duda. Nosotros no podemos tener una Corte par. Más allá, sí, es cierto. Debe ser de las únicas del país. Y creo que es la única que tiene número par, por ejemplo, por tomar solamente una cuestión. En fin, el judicial, digamos, es un poder que también necesita de una serie de modificaciones. Fíjese que el gobernador también hizo alusión al proyecto de reforma al Código Procesal Civil, a la justicia de menores. Todo eso forma parte, digamos, de un conjunto, digamos, de muchas otras reformas que necesita el Poder Judicial, que usted sabe que es un poder que ha perdido mucha confiabilidad, digamos, en la sociedad y que necesita en alguna medida recuperarse. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos tratando de transparentar todo lo que es el ejercicio de este poder que monopolizan exclusivamente los abogados, de favorecer el acceso de la gente, pero bueno, para eso también hacen falta reformas legislativas, y en la medida en que no haya un ejecutivo y un legislativo que en alguna medida puedan ganar estos consensos, a nosotros se nos hace un poco más difícil, ¿no? Entre tanto, seguimos tomando medidas hacia adentro, dentro de nuestras propias facultades. Recientemente hemos hecho una reasignación de recursos humanos con recursos propios, tratando de compensar las asimetrías que tiene el Poder Judicial hacia adentro. Usted sabe que hay estructuras que tienen la misma cantidad de personal y una carga de trabajo completamente diferente en relación a otras. Bueno, hemos tomado muchas medidas de reasignación de personal, de redistribución para compensar estas asimetrías, lo cual permite no solo generar más igualdad en el trabajo de quienes trabajan en un mismo lugar con un mismo salario, sino fundamentalmente mejorar la prestación del servicio para la gente, ¿no?, que es el destinatario último del servicio de justicia.